Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Bien, profe, gracias. Listo, ¿en qué nos habíamos quedado, jóvenes? A ver, alguien que me pueda ayudar. ¿Qué teníamos que ver hoy? Para hoy estaba pendiente, profe, el esquema de las organizaciones de los servidores públicos y de los trabajadores. A ver, con ustedes, a ver, ustedes ya vimos del contrato colectivo. Sí, profe. Empezamos a ver las modalidades contractuales, ¿no es cierto? Sí, en eso estábamos, profe, con los documentos que usted nos facilitó. Correcto. Ya, entonces estamos en modalidades contractuales. Y lo que habíamos quedado es en terminar las modalidades contractuales. ¿En cuál nos quedamos en trabajo a domicilio? Íbamos a empezar el de trabajo de los empleados privados. Ya, listo. Muchas gracias, jóvenes. Muchas gracias. Como ya son, ¿qué? 2 semanas que no nos hemos visto, jóvenes. Pero bueno, vamos. Empleados privados. ¿A qué se refiere este artículo de empleados privados? El artículo 305 del Código de Trabajo nos habla de los empleados privados y se entiende como empleado privado o particular el que se compromete a prestar los servicios de carácter intelectual, ¿no? Y material en virtud de un sueldo, intelectual o material en virtud de un sueldo, ¿no? Y participación de beneficios. Hablamos de que los servicios inmateriales son aquellos que consisten en una serie de actos, ¿no? O diversidad de actos que mediante una remuneración reciben los trabajadores y son, por ejemplo, los las secretarias de las personas particulares o secretarios de personas particulares. Son aquellas personas que trabajan directamente para otra persona. Por eso es empleado privado o servicios inmateriales, ¿no? ¿Qué más dentro de las modalidades de estos empleados privados? Nada más, yo creo que es una modalidad. Otra modalidad tenemos lo de los agentes corredores y agentes corredores de seguros, ¿sí? O de comercio. Corredores de seguro o agentes de comercio o corredores de seguros. Esta es otra modalidad contractual y son aquellos que prestan el servicio a otra persona y que como parte de su sueldo reciben una comisión. Pues tenemos aquí los agentes
de comercio y corredores de seguro. Aquí, por ejemplo, tenemos los visitadores médicos. Aquí tenemos los que venden seguros de vida, seguros de vehículos, seguros de todo tipo de seguros, ¿no? Seguros contra destrucción, daño de bienes muebles, inmuebles. Es decir, aquellas personas que se dedican a la actividad de venta de seguros o que venden productos de seguros o reaseguros. Y los agentes de comercio, aquellos que se dedican a la venta de bienes que produce la empresa. Por ejemplo, aquí están los visitadores que les decía, visitadores a médicos. Aquí está también aquellas personas que venden un producto por una empresa. Son agentes de comercio. Y nos dice que los empleados o agentes de comercio o agentes viajeros también son aquellos que prestan por cuenta de las personas naturales o jurídicas y realizan las ventas de las mercaderías. Eso con relación al agente de comercio o corredores de seguros. Luego tenemos de las empresas de transporte. Y cuando hablamos de las empresas de transporte, aquí este artículo, jóvenes, también es aplicable al sector público, no solo al sector privado. Así lo establece el artículo 316, porque en esta modalidad dice que, en esta modalidad que trata el Código de Trabajo, nos explica que las disposiciones también comprenden a las empresas particulares y aquellas del Estado, como consejos provinciales, consejos municipales, que se refieren con obreros y empleados de transporte, ¿no? No se olvide. Esto tiene que ver porque antes las empresas de transporte eran municipales o provinciales. Y obviamente también tiene que ver porque la transportación se la realiza a través de el sector público. Diga usted a aquellas personas que se dedican a ser choferes en el sector público, sea el Estado central o seccional. Entonces se aplican las normas relativas a la modalidad de trabajo llamada trabajo en empresas de transporte. Y aquí viene algo particular. Por ejemplo, los choferes que están amparados por este capítulo y que prestan sus servicios al Estado, de central o seccional, o también presten a agentes diplomáticos, están amparados en este título, ¿no? Bien. ¿Cuáles son las particularidades de esta modalidad contractual? Por ejemplo, que las jornadas de trabajo, o sea, las jornadas especiales de trabajo, pueden exceder de las 8 horas diarias siempre y cuando se establezcan turnos, ¿no? En la forma que ellos acostumbran a hacerlo, o sea, cada cooperativa o cada compañía de transporte. Y esto obedece a las necesidades del servicio.
¿sí? Incluido el trabajo en los días sábados y domingos. Entonces, vea, hay jornadas especiales de trabajo en el sector del transporte o la modalidad de transporte, porque puede ser que tenga que dirigirse, diga usted, de Quito a Loja, son 12 horas, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de que excede de la jornada ordinaria de trabajo, que son 8 horas, o puede hacer trabajos dependiendo de la actividad, ¿sí? Dependiendo de la actividad más allá de la jornada especial. Entonces ahí tenemos estas jornadas especiales, ¿no? O sea, puede ser lunes, miércoles, jueves, viernes, puede ser lunes, martes, puede ser jueves, viernes, puede ser sábado, puede ser domingo, es decir, no hay días en específico, sino que de acuerdo a la necesidad de la transportación. Bien, con relación a los trabajos suplementarios, los trabajadores de transporte tienen derecho a recibir aumentos de acuerdo a la cantidad de trabajo que realicen durante la jornada de trabajo, la jornada semanal de trabajo. Pero, ¿cuándo no se considera hora extraordinaria? No se considera extraordinaria cuando ocupe fuera de sus turnos a causa de errores en la ruta o accidentes que fuera el culpable. Cuando opera el despido, mire usted, aquí es legal el despido en esta modalidad contractual. Opera el despido cuando un chofer al desempeñar su servicio está bajo influencias de bebidas alcohólicas o alucinógenos y que pueden ocasionar un accidente, o simplemente cuando está bajo efectos del alcohol o drogas, ¿no es cierto? Cuando falta al trabajo sin que haya un justificativo previo. Y esta falta injustificada sea por más de 24 horas. Cuando hay atrasos repetidos, ¿sí?, sin justa causa, más de 3 veces al mes. Usted sabe que tienen turnos en los terminales y todo lo demás, tienen turnos. Pues entonces no pueden perder esos turnos. Pero si hay un chofer que por más de 3 ocasiones en el mes, dentro de un mes, generan atrasos, pues es causa de un despido legal. Puede despedirle legalmente. O cuando inobservan los reglamentos y leyes de tránsito. Entonces, mire usted, aquí tenemos clarísimo lo que se refiere a la transportación, ¿no? Causas especiales de despido, en donde el empleador, a más de las establecidas en el 172, que es el visto bueno, que son causas, perdón, el 172, sí, visto bueno, como faltas graves que producen este visto bueno, y pueden adicionarse estas otras faltas, ¿no? Entonces es causal de un despido legal. Bien, luego tenemos, por último, los trabajadores agrícolas o el trabajo agrícola. Y dentro del trabajo agrícola tenemos el empleador y obrero agrícola y el jornalero y destajero. ¿Quién es el empleador agrícola? El empleador agrícola es el que se dedica por cuenta propia al cultivo de la tierra, ¿sí? Sea que lo haga en forma personal o por medio de un representante o de un administrador.
Entonces viene el empleador agrícola, el que se dedica por cuenta propia, ¿sí?, al cultivo de la tierra. El obrero agrícola. El obrero agrícola, en cambio, es el jornalero o el destajero. Es el que ejecuta para otra persona las labores agrícolas. ¿Mediante qué? Mediante una remuneración. Y este obrero agrícola puede ser jornalero o destajero. ¿Quién es el jornalero y quién es el destajero? El jornalero es el que presta los servicios en labores agrícolas mediante jornadas de trabajo, mediante el jornal que reciben dinero, que ha sido fijado entre el empleador y el jornalero o por la costumbre. En cambio, que el destajero es el que trabaja por unidades de obra, ¿sí?, mediante una remuneración que ha convenido con el empleador agrícola. Pues vean, tenemos el jornalero, que es por jornadas de trabajo de labor, el destajero por unidades de obra. El obrero agrícola, ¿no?, estamos hablando que es el jornalero destajero que ejecuta la actividad agrícola, las labores agrícolas para otra persona a cambio de una remuneración. En cambio, que el empleador agrícola es el que se dedica por cuenta propia al cultivo de la tierra. Estamos. La fijación de los salarios, tanto de los jornaleros, es fijado por la Comisión Sectorial y de Trabajo. ¿Estamos? Eso con relación a las modalidades contractuales. Con eso, jóvenes, estamos terminando todas nuestras modalidades contractuales, que era lo que requería tanto del servicio doméstico, del trabajo a domicilio, de los artesanos, de los empleados privados, de los agentes de comercio y corredores de seguro, de los de transporte, jornaleros y destaqueros. ¿Y los nuevos eran cuáles? A ver, ¿cuáles eran los nuevos modalidades contractuales? A ver, jóvenes. El contrato para jóvenes, el de emprendimiento, los contratos turísticos y los contratos productivos. Exactamente, son 4, ¿no es cierto? Miren, jóvenes, hablando ya de este tema, el presidente Lazo se ha propuesto o ha presentado un proyecto o va a presentar un proyecto de reforma a la ley laboral, ¿sí?, que se llama le han bautizado el proyecto de ley como oportunidades laborales, el proyecto de oportunidad laboral. Y radica principalmente en que al trabajador no se le va a pagar el despido intempestivo. Entonces yo quiero en este espacio escucharles a ustedes, porque los miércoles en la tarde vamos a hacer un poco más, les decía yo que íbamos a hacer más ejemplificativo, ¿no? Porque la tarde es complicado recibir clases. Entonces, miren ustedes, cuando hablamos de oportunidades laborales, estamos hablando de que se va a eliminar el despido intempestivo cuando una empresa liquide. Y que en el emprendimiento, ¿me puedes recordar, compañera, cuál era la nueva modalidad contractual sobre el emprendimiento?
O sea, ese día nos dio los nombrecitos, ¿no? Por eso estaba en el documento de la modalidad contractual, profe. Ya. ¿Cómo se llamaba el nombre? Contratos de emprendimiento. Ya. En los contratos de emprendimiento ya se establece, ¿verdad? Que esto ya es una ley. Ya se establece que cuando es un emprendimiento no se va a liquidar por despido intempestivo si es que el emprendimiento no causa un estado de producción, si es que ha habido pérdidas y el emprendedor decide dar por terminada la empresa o el emprendimiento. Pues no se tiene que liquidar por despido intempestivo. Entonces yo quiero saber en ustedes, jóvenes, ¿qué opinan sobre el proyecto de ley de oportunidades laborales? ¿Sí? ¿A qué se refiere la reforma? A que el actual ministro de Trabajo, Patricio Donoso, y conjuntamente en el gobierno de Guillermo Lasso están presentando. Voy a darles más o menos una referencia con relación a este proyecto de ley. Una es la eliminación de la liquidación por despido intempestivo. ¿Qué opinan ustedes? Sí se me escucha, disculpe, profe. Sí. Bueno, aquí podríamos decir que es un proyecto de ley que busca evitar o anticiparse a los casos de que los emprendimientos fallen, me imagino. Porque un despido intempestivo a vista de cualquier, o bajo cualquier lupa, por decirlo así, puede ser contrario a la ley. O sea, es un despido arbitrario que una persona elige, decido despedirte y no hay una causal, entonces digamos que es injusto y además puede tener una visión de evitar que, en cierto modo, lo que suelen hacer varias empresas que para evitar pagar grandes indemnizaciones van cambiando, van variando, van rotando el personal cada cierto tiempo. A vista del emprendimiento, tal vez no estaría mal en sí, porque los emprendedores tienen, digamos que inician, tienen su probabilidad alta de poder tener pérdidas, fracasos, entonces necesitan estar variando mucho el personal al inicio. Pero sinceramente no creo que sea una medida que apoye a los trabajadores, sino más bien a los empresarios. Habría que ver cómo funciona, porque hay países que lo aplican y les ha ido bien, hay países que donde esto se intentó aplicar y les fue bastante mal. Muchas gracias, compañero. Miren, lo que dice el compañero tiene lógica y tiene razón. Eliminar un despido intempestivo porque liquida una empresa que se acogió al plan de emprendimiento tiene mucha lógica y razón, porque imagínese usted, yo les decía que cuando vamos a liquidar a un trabajador y al liquidar a un trabajador tenemos que hacer una fuerte inversión. Si al inicio tengo que hacer una inversión muy fuerte para cerrar la empresa, también hacer una liquidación fuerte si es que no nos fue bien, sería injusto para aquella persona que genera un emprendimiento. Pero también no es menos cierto que si aquella empresa que generó a través de un emprendimiento tiene resultado y tiene empieza a tener rendimientos y utilidades, pues se les debería reconocer al trabajador, tanto y cuanto porque la actividad laboral la realiza también el trabajador. Entonces creo que esta flexibilidad sí debería ser y mantenerse esta figura de lo que es el emprendimiento o la liquidación del emprendimiento
Cuando pase, diga usted, unos 5 años, cuando ya se genere un punto de equilibrio, pasado los 5 años, pues se eliminaría y pasaría a ser ya un contrato indefinido con todas las características legales. Creo que en algunos casos no serían ni siquiera 5 años, sino darle una estabilidad, por lo menos una estabilidad al trabajador, porque a título del emprendimiento puede hacer que los empresarios, los emprendedores digan, bueno, como estoy en emprendimiento, eh, los 3 años ha trabajado y le agradezco y no le tengo que dar ninguna liquidación. Entonces, sí creo que es importante tener unas regulaciones muy claras con relación a al, a la liquidación por emprendimiento, ¿no es cierto? Bien, no se olviden que las luchas obreras han marcado un ámbito indudable dentro de la historia laboral, la revolución industrial, ¿sí? En donde el trabajador eh, tuvo una actuación importante, ¿no? Y no podemos volcarnos a decir que los trabajadores no tienen derecho a una indemnización luego de haber trabajado en una empresa que ha generado ingentes recursos o que va a generar ingentes recursos, ¿sí? Y entonces ahí estaríamos en desmedro de lo que dice la Organización Internacional de Trabajo, de la cual el Ecuador es suscriptor, ¿no es cierto? No sería justo igualmente eh, establecer que los trabajadores tienen gran parte o son artífices en cuanto a la generación de la productividad. Eso con relación, sí, al tema, jóvenes, sobre lo que es el proyecto de oportunidades laborales, ¿no? Entonces, no sé, alguien más que pueda darnos su criterio, jóvenes, por favor. Ya, profe, muy buenas tardes. ¿Sí? Disculpe. Pues nada, profe, estaba leyendo y más que un proyecto ya se está apuntando como una ley de oportunidades laborales, es decir, que el Ecuador puede tener dos códigos laborales, es decir, uno aplicable para la relación entre empleador y trabajador, la que todo el mundo utiliza hasta la actualidad, y la nueva, ¿no? Que en la que ya se constara a la población que básicamente están en la informalidad, profe. Entonces, se podría decir que tiene una visión bifocal, es decir, para los que tienen empleo, para la población económicamente activa y para los que la población económicamente inactiva que no tienen empleo. Y dentro de eso, según lo que iba leyendo, también dice que puede existir también desventajas o de desventajas, sobre todo más en la confusión que puede ser manejar dos reglamentos, un código de trabajo ya generalizado y el otro que no se debe contraponer del código de trabajo. Y como dicen, ya es una ley, entonces ya no iría a la par con el código de trabajo porque ya son leyes que están en el mismo nivel jerárquico de la norma, ¿no? Y no la una depende de la otra. Entonces, eso, profe, más que todo generaría confusión y como usted estaba diciendo que en este caso, ya al ser una ley, traían todos los beneficios los derechos y beneficios de los trabajadores que constan en la Constitución, entonces también para el empleador de estos contratos por emprendimiento, como estaba mencionando, sí sería difícil terminar liquidando a una persona con el 13º, 14º, todo lo que, incluso como decía, también esta ley de oportunidades también consta de vacaciones, afiliación y seguridad social. Entonces, a un emprendedor siento que se le haría difícil, como dice usted, si ya tiene que generar los gastos para para enfrentar los costos de producción y en este caso también de los trabajadores, entonces se le dificultaría poder llegar a cumplir
con lo establecido en la Ley de Oportunidades Laborales, ¿no? Por ende, también estaban diciendo que esta misma ley tiene que tener su reglamento para que no sea, para que sea tomada en cuenta y se respete. Correcto, Eso, muchas gracias. Muchas gracias, compañera. Mire, nos ha dado otra visión. Nos indica de que posiblemente en el Estado se maneje dos normativas legales con relación a la población económicamente activa. A eso creo que se refiere la compañera Alpea. Esto son datos económicos. Y obviamente hablamos en cuanto a las jornadas de trabajo de los trabajadores, ¿sí? Con la ley de oportunidades laborales se dice que se va a mantener todo lo que es los décimos, los derechos adquiridos del trabajador, como son 13º, 14º, las vacaciones, la afiliación al seguro social, utilidades, como son también fondos de reserva, también lo referente a la jubilación patronal, son derechos adquiridos y que de acuerdo a esta nueva ley dice que se van a respetar, pero lo que se trata es de flexibilizar la jornada de trabajo y también flexibilizar los derechos que tienen los trabajadores. Pero imagínese usted, si nosotros sacamos una ley o proponemos una ley que vaya en contra de los principios del 326 de la Constitución o que vaya en contra de la Constitución, la podrían declarar inconstitucional, por más proyecto de ley que sea de ofertas o proyecto de, como lo han catalogado, ¿no? De posibilidades laborales. Y mire usted, algo que no se ha tomado en cuenta, ¿no? Algo que no han tomado en cuenta es que en todos los niveles se han ido perdiendo las fuentes de trabajo. Con esta situación de la pandemia, la actividad productiva, la actividad laboral en cuanto a domicilios, el trabajo a domicilio, se ha extinguido. En el campo de la producción también, en el campo del servicio igual, en el campo de la hotelería igual, en el campo de los de restaurantes, se han perdido igualmente. Entonces, mire usted cómo la actividad productiva empresarial de turismo y se han ido, con esta pandemia, se han ido debilitando y hasta tal punto que se han extinguido. Nos dice que hay temas también como el acoso laboral que serán tratados en este nuevo proyecto de ley en cuanto a el emprendimiento, en cuanto a las jornadas de trabajo, en cuanto a las jornadas de descanso, también hay reformas y esto implica que el proyecto de reforma de oportunidades laborales va implícitamente a trastocar, jóvenes, aspectos fundamentales de lo que es el pilar angular de la relación obrero-patronal, ¿no? De la relación obrero-empleador, empleador-trabajador. Entonces, miren, jóvenes, de lo que tengo entendido, porque todavía no se ha sociabilizado el proyecto de ley, uno de los temas angulares es el despido intempestivo, es sobre las utilidades, es sobre los décimos, ¿sí? Es sobre los décimos o los derechos que tienen los trabajadores, es las horas suplementarias y extraordinarias, que hay reformas, ¿no? Obviamente que esto va a ser a las nuevas formas de contratación, no a las ya existentes, porque usted sabe que
En derecho las leyes no son retroactivas y si son retroactivas, estas son en beneficio de los trabajadores, más no en perjuicio de los trabajadores. Entonces eso hay que tomarlo muy en cuenta. Bien, ¿alguien más que desee opinar? Profe, Sí. ahí también, según lo que estaba leyendo, mencionaba algo que usted ya nos había dado, que era respecto a los contratos eventuales, y también mencionaba que con este nuevo proyecto de ley se elimina el 35% del recargo cuando son contratos eventuales, como usted nos había mencionado. Exactamente, mire usted. Entonces, hay cosas de fondo, ¿no? Hay cosas de fondo que sí se van a eliminar con el único propósito, entiendo yo, que es reactivar la producción. Pero miren, yo, más allá, si a mí me preguntarían, jóvenes, me preguntarían, ¿cuál sería mi proyecto de reforma a la ley laboral? Sería que se establezcan jornadas de trabajo nocturnas. Primero, ya por ley establecer jornadas diurnas, nocturnas y mixtas, ¿no? Diurnas, nocturnas y mixtas, y no tener sobreentendido que hay una jornada nocturna, sino la jornada nocturna, y que la jornada nocturna obviamente no vaya con sobrecargo, y que esa jornada nocturna no sea de 8 horas, sino de 6 horas, porque trabajar en la noche no es lo mismo que trabajar en el día. Entonces, una jornada nocturna de 6 horas con un salario o un sueldo mínimo, un salario básico unificado, ¿sí? Que sea el mínimo. La jornada sea de 6 horas y la jornada nocturna iría desde las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana, ¿sí? Y en el caso de generar o establecer un salario, si no vamos a pagar un recargo por hora nocturna, establecer un salario básico diferenciado. Si en la diurna es $400, en la nocturna que sea un salario básico de $500 y que la jornada de trabajo ahí podría estar entre 6 a 8 horas. Entonces, de esa manera, miren, jóvenes, una persona que trabaja en el día y si le proponen trabajar en la noche unas 6 horas, diga usted unas 6 horas y con un salario básico o diferenciado unas 8 horas con $500, pero sin recargo en las horas. Entonces, yo pensaría dos veces y diría, no, pues yo también sí puedo trabajar un sábado y domingo en hora nocturna. De esa manera yo reactivo la producción. Los establecimientos que trabajan hasta las 7 de la noche, pues tendrán horarios prolongados y tendríamos un nuevo ajuste a una nueva condición, o las personas que trabajan en la noche tendrían un nuevo salario. Eso con relación al trabajo pasado, diga usted las 19 horas o las 22 horas, que sea el trabajo nocturno a partir de las 22 horas. No, puede ser, o sea, la cuestión es identificar. Entonces, mire usted, esa sería mi propuesta porque generaríamos que en el sector productivo se trabaje en la noche. Vea. Ahora, en cuestión de empresas que tienen horarios preestablecidos, ¿sí? Ahí se pueda generar sueldos acordes a la actividad laboral. Pero ahí ya tendríamos 4 jornadas, ¿no es cierto? 4 jornadas de trabajo si es que hacemos en la noche de 6 horas. Diga usted, podemos dividir entre 12 horas, ¿no? Desde las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana en jornadas de 6 horas, son 12 horas, tendríamos 2 turnos. Un turno que vaya de 7 de la noche a 1 de la mañana y de 1 de la mañana a 6 de la mañana. Entonces son turnos que sí se los puede hacer y obviamente sin recargo y con un sueldo acorde. Entonces, mire, podemos generar más fuentes de trabajo. Aquellas personas que quieran trabajar en la noche pueden hacerlo y con un sueldo diferenciado, ¿no es cierto? Del sueldo que se recibe en horas diurnas. Las empresas también tendrán que ajustar y a no tener 3 horarios de 8 horas cada una, 8 por 3, 24, sino que sean en la noche de 2 jornadas, ¿sí? De 2 jornadas.
y estaríamos hablando de jornadas de 6 horas. Y con eso ampliamos la gama de servicios, porque trabajar también 8 horas en hora nocturna es cansado. Diga usted, un guardia de seguridad, yo les he visto a los guardias de seguridad, entran 7 de la noche, salen 6 de la mañana. Para un ser humano es imposible, jóvenes, aguantarse 12 horas sin dormir y todos los días. Me parece algo cruel, inhumano. Entonces, mire, por ahí podría ser otra de las reformas, ¿no? En las empresas de seguridad, establecer horarios especiales que sean de 6 horas. Es más prudente unas 6 horas que 8 horas continuas de trabajo, ¿no? Y con un sueldo diferenciado. ¿Ve? Entonces, yo creo que sí, sí puede darse ese proyecto. Otra de las reformas que yo plantearía, por ejemplo, sería lo que es las liquidaciones laborales, ¿no? Las liquidaciones laborales eh, deberían ser, en el caso que yo propongo, aquellos emprendimientos o aquellas actividades que sean iniciativas o que por primera vez se inician, tengan una flexibilidad laboral en cuestión de que, primero, las jornadas de trabajo, que son de 8 horas, eh, si son en horas nocturnas, no se paguen con recargo, hasta estabilizarle a la empresa que salga a punto de equilibrio en 5 años, ¿no? Horas suplementarias o extraordinarias, y que no se exija al trabajador horas suplementarias de extraordinarias más allá de 1 o 2 horas, y que esas horas sean pagadas de acuerdo a la jornada diurna, no con el recargo que existe hoy. Por ejemplo, otra reforma. Otra reforma sería en cuanto y tanto a que si liquida la empresa de emprendimiento no sea como hoy es, a los 3, sino a los 5 años, porque todo proyecto va encaminado a 5 años. Otro sería regresar el contrato de trabajo a plazo fijo, ¿no? El plazo fijo, jóvenes, si bien es cierto, puede ir en desmedro de lo que es la estabilidad laboral, pero sí podríamos establecer contratos de trabajo a plazo fijo en aquellas empresas que requieren de un plazo para poder operar. Entonces, diga usted, si yo tengo una empresa y en esta empresa puedo generar un contrato a plazo de 2 años y renovables por 2 años más, y que en la segunda renovación o a la terminación de la segunda yo pueda determinar como un contrato indefinido, sería muy bueno, ¿no? Es preferible tener un trabajo por 2 años que no tener un trabajo simplemente no tener trabajo. Ahora las empresas no quieren contratar porque hay contratos indefinidos. Entonces, eso también es una limitación. Imagínese usted como empleador tener que contratar indefinidamente a un trabajador. No me parece que es prudente. A lo menos los contratos a plazo deberían existir en los emprendimientos, por lo menos, para que si un trabajador o un empleador ve que el trabajador no rinde lo que requiere la empresa cuando recién inicia, pues puede dar por terminado el contrato de trabajo y puede hacer un contrato a plazo fijo por una sola vez renovable, que ya estaría en 4 años, mire. En todo caso, la flexibilización de los 5 años que les hablaba puede ir a 4 años. Vea. Entonces son cuestiones de fondo que sí se pueden hacer, ¿no? Otra de las cuestiones es de esto de las sanciones, por ejemplo, indemnizar un año, ¿no? Un año de trabajo por un tema de despido ineficaz, no me parece, porque aquí en el despido ineficaz, pagar el despido ineficaz más una indemnización de un año y el despido intempestivo, eso no genera una seguridad jurídica, jóvenes. No da seguridad jurídica en el país y por ende
en el sector internacional tampoco. Si alguien quiere venir a invertir, dicen, no, ¿cómo voy a ir a invertir allá si las leyes laborales son inflexibles, son draconianas? Si yo tengo algún problema allá, tengo que perder toda mi inversión. Entonces, imagínense, puede ser un proyecto de mi proyecto de inversión. Aquellas empresas en que generen puestos de trabajo superiores a 20 trabajadores tendrán una tabla de exención tributaria, por ejemplo, mire, para generar empleo. A las empresas que contraten a profesionales recién graduados tendrán una exoneración tributaria. Entonces, claro, ahí vamos nosotros a los profesionales que estamos generando en las universidades, vamos a darles paso en las instituciones y van renovando generacionalmente, ¿no? ¿Cómo yo pretendo tener experiencia en un joven profesional si no le doy la oportunidad? Entonces, mire, hay reformas sustanciales en cuanto a los profesionales que se gradúan con exenciones tributarias, ¿no? En tanto en hombres y mujeres. Entonces, mire usted, eso es importante. Y ahí ya no hablaríamos de género, sino que simplemente los profesionales que contrate tendrán un porcentaje de tanto, ¿no es cierto? Si queremos de género, bueno, pues establecer que si hay paridad de género, es decir, 50% y 50% de hombres y mujeres, entonces habrá exenciones tributarias, créditos tributarios, habrá exenciones en cuanto a patentes, no sé. Mire usted, o sea, son cuestiones en las cuales el ámbito laboral puede robustecerse y generar fuentes de trabajo, lo que en la actualidad no existe. Otra forma de dinamizar es el trabajo nocturno, es decir, que los centros comerciales laboren no hasta las 8 de la noche, sino hasta las 12 de la noche, extender estos horarios de trabajo, que las restaurantes y los bares laboren las 24 horas, pues que crean estar asistidos. Entonces, imagínese, usted genera una actividad. Necesitamos producir. Entonces, puede ser una actividad esa, ¿no? Ahora, los centros como discotecas, bares, eso, pues sí, con limitación, pero un restaurante, diga usted que quiera de comidas rápidas, hay restaurantes de comidas rápidas que trabajan las 24 horas. ¿Por qué no extender a otras áreas? Y que esas áreas o aquellos restaurantes que trabajan las 24 horas tengan un beneficio adicional por contratar más personal. Entonces, imagínese, aquellas personas que no tienen trabajo en el día pueden trabajar en la noche, correcto. Mire, si es que yo necesitaba un guardia las 8 horas, las 12 horas, ahora voy a necesitar 2 guardias. Estoy generando trabajo. En vez de que un guardia trabaje 12 horas en la noche, yo puedo generar 2 guardias que sean de 6 horas cada uno. Entonces hace necesario que se contrate otra persona más. Vea usted, ahí estamos generando contratos de trabajo. Y estamos dando bienestar a los trabajadores también que se dedican a esta actividad. Generaría para el seguro social. Diga usted, el trabajador informal que pueda afiliarse al seguro social y que tenga una prestación de salud con $40 mensuales. Correcto, vean. Tendría que hacerse un estudio de mercado, un estudio actuarial para ver en qué medida afectaría solo el servicio de salud con $40 mensuales como afiliación tipo voluntaria, porque la afiliación voluntaria está en los 75, pero solo con prestación de servicio de salud por $40, imagínense. O
$40 y un servicio de salud y Montepío o Exequial. Mire usted. Establecer nuevamente los contratos, establecer estos contratos jóvenes laborales de oportunidades laborales que se llama, que hoy quieren presentar. Y establecer, entiendo que a eso va, establecer nuevas contrataciones por oportunidades laborales con una nueva normativa. Pero eso daría pasto a que vayamos dejando de lado el anterior Código de Trabajo que data desde 1938. El Código de Trabajo es bueno, que hay cosas que se deben reformar, recapitular, sí, pero ha sido bastante bueno. Mire cómo ha funcionado. Ha tenido vigencia. El problema está en cómo generar fuentes de trabajo, cómo generar la productividad. Entonces, jornadas especiales de trabajo, contratos a plazo, contratos de primer emprendimiento, modalidad contractual por emprendimiento, horarios extendidos de trabajo, serían las posibles reformas que yo lo plantearía en este momento. No he analizado, no he tomado a profundidad, no se ha revisado porque no han hecho público el proyecto de emprendimiento, pero de lo que he escuchado a colegas, amigos, va encaminado a ello. No sé si alguien tenga alguna otra inquietud. Bien, jóvenes. Entonces, el día de mañana que estamos todos lúcidos y no estamos cansados, vamos a revisar, mis queridos jóvenes, vamos a revisar el día de mañana sobre riesgos del trabajo, riesgos y enfermedades profesionales, riesgos del trabajo. ¿Sí? Ya vimos con ustedes la huelga y el paro. Mañana vamos a ver riesgos del trabajo y terminamos esta sección del Código de Trabajo con lo que es riesgos del trabajo, enfermedades profesionales, ¿no? El tema en sí, el día de mañana, sería sobre riesgos del trabajo. Y aquí tenemos, en los riesgos del trabajo, tenemos los accidentes y enfermedades profesionales, ¿no? Los accidentes y enfermedades profesionales, o accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, así es como se trata en el Código de Trabajo. Con esto terminaríamos el Código de Trabajo y pasamos a la seguridad social, a temas importantes de la seguridad social, y con ello estaríamos finalizando ya nuestra malla curricular, ¿sí? Tenemos que fijar la fecha de nuestra prueba, jóvenes, de la LOCEP. No me han dicho nada todavía. Profe, Sí, de hecho la prueba de la LOCEP está fijada para mañana. ya está programada. No, profe. No, profe, todavía no está programada en la aula virtual, pero ya habíamos acordado la fecha. Habíamos acordado para mañana. Ya todos estamos de acuerdo, ¿no? Sí, profe. Sí, estén seguros para generar la prueba. Si es que quieren, podemos suspender para la próxima semana, si es que no están de acuerdo en dar sobre la LOCEP, ¿sí? Sobre la LOCEP. Y estaríamos
fijando en la próxima semana. Pero si ya está para mañana, pues no hay ningún problema. Activaría yo el día de mañana la prueba. Entonces, Denis, sí, ¿Qué le iba a decir? Si es que le resulta mejor postergarle a la siguiente semana, no creo que habría problema, pero ¿para qué día? justamente o sea, para una semana más, sería para el jueves Ya 2. verá, esta sería la tercera actividad virtual individual. De ahí tenemos la cuarta actividad virtual individual. Esa quiero que, entonces hagamos lo siguiente, Denis. El día viernes que tenemos a las 7 de la mañana también, usted dígame el día viernes cuándo vamos a hacer la tercera y cuarta actividad virtual, porque la cuarta actividad virtual va a ser todo el código de trabajo, todo el código de trabajo. Entonces, de una vez señalemos la fecha, porque yo ya la próxima semana termino con ustedes el semestre, ¿sí? Terminaríamos ya el semestre. Y empezaríamos a ver ya las evaluaciones, a ver cómo están, vamos a retomar los trabajos, revisar los trabajos, vamos a ver los deberes con usted y vamos a hacer ya las evaluaciones. Vamos a tener nuestras evaluaciones ya concretas para ir al examen final. Sí, yo estimo que la próxima semana estaríamos terminando ya con ustedes lo que es legislación laboral, ¿no? De esa manera, si nos falta algo de la LOCEP, déjeme ver. Vimos, creo que de la LOCEP, hasta dónde nos quedamos con ustedes de la LOCEP, hasta las organizaciones laborales, ¿no? Sí, profe, de hecho nos mandó un deber para ahora lo que le comentaba al inicio de la clase, que son de las organizaciones tanto del sector público como del sector privado. Ah, ya, entonces el día de mañana tenemos que ver las organizaciones laborales, claro, claro, claro. Entonces ahí sí, sí, ya, yo en mi programación decía, pero yo con esto termino entre el jueves, digo, no, me falta una clase, organizaciones laborales. Correcto, entonces mañana revisamos organizaciones laborales y riesgos del trabajo conjuntamente el viernes y terminamos ahí el código de trabajo. La próxima semana revisamos lo que es ya seguridad social en 3 clases, revisaríamos lo más importante de la seguridad social, que son las prestaciones de la seguridad social. Vamos a ver sobre los principios que rigen a la seguridad social, los organismos dentro de la seguridad social, y con eso terminamos, porque no hay más que revisar dentro de la eh, seguridad social. No vamos a entrar a detalles, sino vamos a ver las prestaciones, ¿no?, de la seguridad social. Entonces, mi querida Denis, hagamos lo siguiente. El día viernes me confirmas las fechas de la tercera y la cuarta actividad virtual, que no deben pasar de la primera semana de septiembre, de la segunda semana de septiembre, exagerado, la cuarta actividad virtual, ¿no? Máximo hasta el 10 de septiembre, máximo hasta el 10 de septiembre. Profe, ¿Por qué? Sí, le iba a decir si de pronto podemos ahorita que estamos, aprovechando que estamos la mayoría, levantar la mano y porque la propuesta sería dejar la evaluación de la LOCEP para el día jueves 2 de septiembre, que es la siguiente semana, y para el 9 la de la cuarta unidad. ya bueno, entonces tómese unos 10 minutos, estimada Denis. Coordine con sus compañeros y de una vez dejamos hoy establecido. Sería solo que levanten la mano si están de acuerdo o no. La cuarta para el 9 no, porque el 9 tenemos entrega de muchos trabajos. Pero para el 9 ya tienen que entregar, no es que van a empezar a hacer ese día. O No, bueno, no sí, sé si pero alguien más sabes esté de que acuerdo. entre entregar una cosa, corregir la otra y hablar con el de finanzas para las correcciones, sí se me va tiempo. ¿No podrías postergarle un poco, aunque sea para el viernes? Yo les hago una propuesta. ¿Qué les parece el 31 de agosto, martes 31 de agosto, la tercera actividad virtual? Y en septiembre
puede ser el domingo 5 de septiembre o sábado 11 de septiembre o 12 de septiembre, máximo exagerado. De eso no podemos pasarnos la cuarta actividad virtual. Profe, es que el problema es que cuando se acuerda en horarios que no son dentro de las horas a clase, hay más inconveniente porque tienen distintas actividades que hacer. Entonces, creo que lo único que tiene inconveniente es Michelle en cuanto a El a jueves, la- pero el viernes tenemos clases con él, entonces ahí podríamos dar. claro, pero ese es el mismo horario. Y como solo es un día, entonces quedaría para el jueves 2 la prueba de la tercera unidad y para el viernes 10 la prueba de la cuarta unidad. Con las fechas que propuso usted, profe. Para el martes 3, como dijo, martes 2 de... Bueno, la otra semana, martes o miércoles que estaba diciendo, profe. Ya, depende de ustedes. No. Por eso yo quiero que se pongan de acuerdo. Porque no puedo tomar, verán, pruebas atrasadas. No voy a tomar pruebas atrasadas porque se nos viene el tiempo encima. Terminamos creo que el examen final, ¿qué fecha damos, Denise? 23. De acuerdo al cronograma, me dice profe. Sí, de acuerdo al cronograma, ¿qué fecha damos del examen Ahorita. final? Porque de acuerdo al calendario de este periodo empiezan por el 20 más o menos las Ya, evaluaciones. miren, jóvenes, ¿yo qué quiero hacer? El examen final quiero que den antes de la fecha de los exámenes, porque hay saturación en el sistema. Entonces, para mí sería bueno y magnífico sería que en vez de empezar el septiembre, el 20 de septiembre, que es lunes, los exámenes, nosotros demos nuestro examen final, diga usted el jueves 16 de septiembre, demos en la noche. ¿Por qué? Porque va a haber saturación del sistema. Donde se satura el sistema, ustedes saben, ya pasaron el semestre anterior, yo también ya pasé y tuvimos que ver otro día en la madrugada a las 6 de la mañana buscando un horario. Entonces, preferentemente para mí sería bueno generar los exámenes antes de que se saturen el día. Obviamente ustedes van a poner, y cuando le pidan a usted las fechas de examen usted va a dar dentro de la semana, pero nosotros ya rendimos nuestros exámenes. La cuestión es que no se nos, o no tengan perjuicio a aquellos jóvenes que por el ancho de banda que tienen contratado, el día del examen se les caiga el sistema y vamos a tener serios inconvenientes. Ese es mi objetivo, que nosotros adelantemos nosotros una semana a efectos de que no tengamos estos percances. Entonces, Denis, ¿cómo hacemos? A ver, ¿cómo Profe, quedamos? yo la verdad es que sí prefiero que las evaluaciones de la unidad 3 y de la unidad 4 estén dentro del cronograma de clase, porque claro que unos van a estar a favor de que, porque obviamente tienen toda la disponibilidad de tiempo. Hay personas que en cambio trabajan o tienen algunas actividades y es más complicado coordinar con esas personas. Entonces, yo creo que estaría bien mejor dejarle en el 2 y el 10 de septiembre. Ahora para la evaluación, Jueves y jueves, ¿no? Jueves y jueves. jueves y viernes, profe. O sea, jueves 2 de septiembre y jueves 10 de septiembre. Jueves 2 de septiembre y viernes 10 de septiembre. Ya, listo, entonces así quedaríamos, ¿verdad? Aquí está en consenso. Alguien que opine diferente en horas de clase, me dice, ¿no? En horas de clase, Denise. Sí, Ya. Entonces, mi querida Denise, ¿me haces de acuerdo el día viernes y dejamos ya programando? O de una vez dejemos programando. Espéreme un momento. Profe, De una una cosa. vez. Claro. ¿Para cuándo quedaría la revisión del examen que recién dimos? Porque
sí hay que revisarle un poquito porque no está bien calificado. Ya revisamos, creo, Denise. No, profe, Lo que quedamos pasa, por el profe, es miércoles. que dimos un segundo intento. Entonces, lo que yo le había mencionado el día miércoles siguiente de la evaluación, que dimos o sea, que teníamos que revisar, pero continuó la clase. Entonces, no sé si va a revisar, porque inicialmente el acuerdo de dar el segundo intento precisamente era no revisar. Entonces, por eso no le había insistido en eso realmente. Claro, es que imagínense así de intento en intento, nunca vamos a terminar. Profe, pero lo que pasa en esta evaluación es que nos califica como malas las respuestas estando correctas. Ah, ya. Ok, ok. Es la segunda actividad virtual, me dice, ¿no? Sí, profe. Ya, eso lo podemos hacer. El viernes podemos hacer. A ver, el próximo miércoles, pero no me hagan olvidar, pues el próximo miércoles me dicen, profe, vamos a revisar las actividades. Entonces revisamos el próximo miércoles, que es cansado a las 2 de la tarde después del almuerzo, querer recibir clases es complicado. ¿Les parece? Sí, profe, ya le hacemos acuerdo. Ya, no Sí, se olviden, no, miércoles, por Dios, que como tengo tantos cursos, a veces se me va las actividades que tenemos programadas. A ver, entonces vamos a editar la prueba. Profe, tal vez habilitar algún link para alguna pestaña para subir el trabajo de las organizaciones laborales que hay que presentarle mañana. Sí, ya vamos a habilitarle, activar. Muy bien. Vamos primero con las pruebas, ¿ya? A ver, vamos con las pruebas. Entonces, tercera actividad virtual, ¿no? Los CEP. Quedamos para el 2 de septiembre, ¿no? Denise, 2 de septiembre. Sí, pero 2 de septiembre. Cerramos el cuestionario el 2 de septiembre. ¿A qué horas tenemos el 2 de septiembre? en las 2 primeras horas. Jueves a las 7 de la mañana. 7 de la mañana. Y por favor, analícelen, jóvenes, para dar el examen entre el 16 de septiembre, ¿no? Vuelvo y repito, ¿qué fecha es el 16 de septiembre? 16 justo cae jueves. Ya, analicen para dar esa fecha el examen o en su defecto el día viernes 17 a las 7 de la mañana igualmente, ¿no? Allí las preguntas van a ser 40 preguntas, ojo con esto, 40 preguntas y les voy a dar 50 minutos, ¿no? No, 40 preguntas. 40 preguntas, 50 minutos, sí, está bien. ¿O quieren 80 preguntas?
¿En cuánto tiempo, profe? Disculpe. Pero ¿cuántas preguntas? ¿Cuántas preguntas desean? Depende de las preguntas, no menos de 40. Si hacemos 80 preguntas, estamos hablando de que en las 80 preguntas puede ser en hora y media. A ver, 80 preguntas, 60 preguntas, 1 hora. Sí, 1 hora y media. 40 nomás, profe. 40 preguntas, 50 minutos. En 40 dijo 1 hora, profe. No. Y ahorita dijo en 40 1 hora y en 80 1 hora y media. No. En 80 preguntas sería 2 horas. En 40 preguntas, 50 minutos. En 80 preguntas, 100 minutos. Ya, no más de eso. Pero verán, escogerán, porque como yo no escojo, sino el sistema, puede hacer que les hagan 40 preguntas difíciles, en cambio que en 80 ya son más fáciles porque va de todo. Analizarán, mis queridos jóvenes. Ya, profe, sería de pensarle entonces bien a eso. Y Y no ve que, Sí, por claro, favor. no ve que en 40 preguntas quiere decir que cada pregunta vale 0.50. En 80 preguntas vale cada una 0.25 y tengo 100 minutos. Y tengo más opciones, más preguntas, ¿no? Bueno, ahí ustedes analicen, mis queridos jóvenes. De eso yo no les puedo imponer, sino que les dejo a una libertad, a un albedrío de ustedes. ya, profe, muchas gracias. Ya le hemos de avisar entonces. Sí, pero no se olviden, ¿no? 16 o 17, para que no se nos vaya el sistema, ¿no?